Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión vamos a calcular probabilidades mediante una tabla de contingencia. La tabla de contingencia en este caso contiene la variable género y la variable tipo de película preferida. Entonces, la primera probabilidad que vamos a calcular dice: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar a una persona que prefiera las películas de acción? Vamos a la tabla de contingencia y vemos que en total hay 40 personas que prefieren la película de acción del total de personas que son 100. Por lo tanto, la probabilidad de ese evento que es película de acción será igual al total de personas que les gusta la película de acción, que son 40, dividido entre el total de personas, que son 100. Si dividimos 40 entre 100, eso es igual a 0.4, que si lo llevamos a porcentaje, multiplicándolo por 100, es igual a un 40%. La segunda dice: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una mujer? Si vamos, aquí dice mujer, mujeres son 45. Entonces, la probabilidad de seleccionar a una mujer será igual a la cantidad de mujeres que hay, que son 45, dividido entre el total de personas, que son 100. Si dividimos 45 entre 100, eso es igual a 0.45. Si lo multiplicamos por 100, entonces tenemos un 45%. El apartado 3 dice: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona que prefiera las películas de acción y que sea mujer? Entonces, vamos a la tabla de contingencia y vemos que hay 5 personas que, además de ser mujer, prefieren las películas de acción. Por lo tanto, la probabilidad de que prefieran las películas de acción y además de que sea mujer será igual a 5 dividido entre 100. 5 entre 100 es igual a 0.05, que si lo multiplicamos por 100, eso es igual a un 5%. El apartado 4 dice: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar a una persona que prefiera las películas de acción o que sea mujer? Entonces, podemos notar que esto nos indica que vamos a usar la regla de la adición. Y como hay dos reglas para la adición, tenemos que verificar si los eventos son mutuamente excluyentes o no. Entonces, en este caso, vemos que película de acción o que sea mujer, acción o que sea mujer, tienen algo en común. Por el hecho, entonces, que el hecho de salir una película de acción no me anula que sea mujer, ya que tienen 5 personas en común, película de acción y mujer. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de A o B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Entonces, la probabilidad de A o B, siendo A película de acción y siendo B que sea mujer, entonces la probabilidad de que sea una película de acción hay 40 dividido entre el total, que son 100, más la probabilidad de que sea mujer hay 45 dividido entre 100, menos la probabilidad de A y B, la probabilidad de que una película de acción y que sea mujer es 5 sobre 100. En este caso, la probabilidad de A o B será igual, aquí tengo una suma,
con el mismo denominador, paso el denominador igual y resuelvo las operaciones de arriba, que es suma y resta. 40 más 45 menos 5. La probabilidad de A o B será igual 40 más 45 es igual a 85 menos 5 igual a 80 dividido entre 100. 80 entre 100 es 0.8, que multiplicado por 100 es igual a un 80%. Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale like y nos vemos en un próximo video.